Juanma, Hombre, ¿qué muy tal? buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí andamos con un montón de curro con la feria virtual, con Ajá, streamings para aquí para allá todo el rato. Es lo que hay ahora. ¿Y tú sí, qué sí, tal no. con el Vamos a hacer historia? Está acabando ya, ¿no? Sí, queda algún programa, creo que van a repetir alguno, pero vamos, yo supongo que para fin de año ya han Sí, cerrado la carpeta eso es, cierre y luego no temporada. sabemos lo que pasará. Vale. Vale, pues a ver si os hacen más, que la verdad que está muy interesante. ¿Te ha Me llegado la alegro. bolsita que te Me ha llegado, me mandamos? ha llegado. Aquí están los trofeos. A ver qué tienes por ahí. A ver, saca algo, a ver qué. Pues te voy contando. Mira, lo primero, tengo la taza donde aparece la referencia directa a vosotros, a vuestro objetivo, y tengo que decir que no tengo muy claro qué es esto del Sí. mercado social, porque yo suelo comprar mucho producto ecológico, pero de una forma, digamos, más estandarizada, o sea, en alguna tienda específica, a veces en un supermercado, pero entiendo que vuestra propuesta va más allá que esto. Entonces, sinceramente no sé. Cuéntame un Pues mira, poco de sí, qué te va vuestra cuento. película. El logo que ves ahí en la taza es el de REAS, que REAS es la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Está implantada a nivel estatal y en Euskadi la formamos más de 80 empresas y entidades. Lo que busca la red es el fomento práctico de la economía social y solidaria. Y una de las formas en las que la materializa es en el mercado social, que no se trata solo de que sean productos y servicios intercambiados, sino que se coopere entre las entidades que lo forman, se colabore con otras y que incluso los consumidores y las propias personas asociadas a algunas de las entidades también formen parte del mercado social. Lo que te hemos mandado es todo de nuestras empresas, entidades. ¿Conocías alguno de los productos que...? Conocí algunos, sí, porque en concreto la sal de Salinas de Añana, porque la suelo consumir. Lo que pasa es que es lo que te decía antes, no la adquiero a través digamos, de vuestras redes, sino que, bueno, alguna vez la he adquirido directamente allí en Salinas de Añana, alguna vez que he ido, pero normalmente la compro pues en un supermercado. Es decir, que es otra vía diferente. Sí, sí, sí. A ver, saca algo. A ver qué tienes por ahí. Saco algo. Pues empezamos con el queso, El que es una queso, cosa que a mí me sí. gusta mucho y que agradezco mucho que esté aquí en el pack. Ese queso es de Labore. Labore es una asociación sin ánimo de lucro de Bilbao que trabaja por el fomento de la soberanía alimentaria. En concreto, es un supermercado al uso que ofrece productos de alimentación, higiene, limpieza a las personas socias. Hay que hacerse socio para Ajá. consumir y colaborar dentro del proyecto. Lo que se busca es que los productos sean locales, ecológicos y tengan un precio justo para quien los produce. Cada producto tiene que cumplir por lo menos bueno, no, una no, tiene que cumplir dos, porque que el precio sea justo siempre, Es siempre principio prima. básico, punto de partida. Eso es. Y el queso, a ver, ¿de dónde es? Pues este en concreto es de Marquina, o sea, lo de la proximidad es evidente, o sea, estamos a 50, Sí, sí, mira, 55 kilómetros ese de en Bilbao. concreto creo que no tiene certificación ecológica, pero eso, local No, seguro. no lo parece. Local seguro que es local, por lo que me cuentas. Ahora que lo local está de moda, que incluso las distribuidoras alimentarias han hecho suyo el concepto, ¿qué me cuentas de cómo era lo local antiguamente? Hombre, el kilómetro cero que decimos ahora, el comercio local o comercio de cercanía, ha sido lo habitual históricamente, porque la mayor parte de los productos eran perecederos, no se podía pensar en grandes transportes. Entonces, la mayor parte de la producción se destinaba a un consumo inmediato, a un consumo cercano. Pues piensa en Bilbao. Bilbao, históricamente, hasta que hemos podido mover ya las cosas en camiones congeladores, Bilbao ha vivido fundamentalmente de lo que producían las huertas del entorno, de las anteiglesias vecinas, de los municipios vecinos. Entonces, digamos que el kilómetro cero ha sido lo más habitual históricamente. Pero no tenemos que confundir kilómetro cero con justicia social. Ha habido veces que los poderes municipales, o lo que es lo mismo, los poderosos municipales, imponían unos determinados precios que beneficiaban a unos, perjudicaban a otros.
o primaban a unos vendedores frente a otros, a veces la producción local o más inmediata, y luego ya en el propio mercado, pues evidentemente el regateo, que ahora nos parece una cosa como de mercadillo casi tercermundista, cuando vamos a un país árabe, bueno, cuando íbamos a un país árabe, pues la cosa está complicada ahora mismo, pero ha sido la práctica habitual hasta hace nada, y eso muchas veces permitía presionar sobre el vendedor en otros tiempos. Entonces, digo, el kilómetro cero era lo habitual, pero también había productos que viajaban, incluso productos que viajaban mucho. La seda de Oriente, que nos llegaba vía Venecia, vía Génova, las especias, que también llegaban fundamentalmente de Oriente, y otras cosas a veces más pedestres, por decirlo de alguna manera, como son los cereales. En el caso de Vizcaya, cada vez que había unas malas cosechas, había que importar cereales, que llegaban desde Andalucía por barco o desde Castilla a lomos de mula. Aquí se consumían también, ya desde la Edad Media, muchas sardinas gallegas. Parece que siempre que pensamos en sardinas, Santurchi. Claro. Bueno, sí, Santurchi sí, pero no daba abasto, y entonces se importaba mucha sardina gallega. Y al revés, o sea, de aquí salían también cosas, y ya desde la Edad Media en Castilla se alaban los besugos de Bermeo, que decimos, claro, ¿y cómo llegaba un besugo hasta Valladolid o hasta Toledo? Bueno, pues eso es otra historia, ¿no? Viajaba, además de algunos de estos productos, lo que más podía viajar era lo no perecedero, o lo no inmediatamente perecedero, como es el caso de este queso. O sea, los quesos tienen un margen. Y otras veces productos, carne, pescado, que se podían conservar en salazón, en aceite o cosas por el estilo. Pues por poneros un ejemplo que a mí siempre me ha parecido peculiar, eso que he dicho del besugo de Bermeo. El besugo de Bermeo, para cuando llegaba a la corte en Toledo o en Madrid, pues claro, habían pasado en el mejor de los casos 5 o 6 jornadas, a veces con calor. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se iba viajando por etapas, haciendo noche donde había un nevero, es decir, donde había un agujero en el monte en el que en invierno se acumulaba la nieve, se apretaba, sí, y así la nieve aguantaba varios meses. Como los que teníamos aquí, como los del Paga. Eso es, en el Paga quedan todavía. Quedan que bueno, que algunos días hay que mirarlos con cuidado, porque como te descuides y acabes abajo. Y entonces, bueno, pues a la mañana siguiente salían los trajineros, tapaban con nieve esos besugos que a lo mejor llevaban ya 3-4 días de camino, los apretaban bien y seguían hasta acabar la etapa en otro nevero. Y luego llevaban siempre limones y naranjas, pero sobre todo limones, que aquí en la cornisa cantábrica siempre ha habido limoneros en las villas. Yo vivo en Sopela y tengo un limonero en el microjardín que tengo, ¿no? Y esos limones se usaban porque cuando ya el pescado empezaba a echar tufillo, pues le echaban encima el zumo de limón. Y de hecho de ahí viene la costumbre que tenemos muchas veces de tienes la merluza en el plato y le echas limón. Bueno, pues viene de eso, de cuando esa merluza no estaba tan fresca como nos hemos acostumbrado más tarde. Pero bueno, como digo, son productos más perecederos, menos perecederos, también se movían, aunque el comercio local era lo fundamental. Y a veces estos movimientos tenían consecuencias también en ese comercio local. Por ejemplo, el vino, nuestro vino, el Chacolí, claro, en otros tiempos difícilmente podía competir con vinos que llegaran de La Rioja, de Toro, que además son fáciles de transportar, porque se transportan en barriles, en cantidades grandes y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que la producción propia, el Chacolí, apenas tenía venta. Y lo que hicieron los municipios vizcaínos en los siglos XVII, XVIII, incluso el XIX, fue prohibir la importación de productos, o sea, de vinos foráneos hasta que se consumieran los locales. Es decir, que de alguna manera protegían la producción local, protegían a los productores locales, ayudaban a los vecinos a que rentabilizaran sus propios cultivos. De alguna manera, esto conecta con esta idea vuestra de mercado social. Sí. También tenía una consecuencia, y es que, claro, a veces al aldeano le importaba un bledo que el vino fuera bueno o malo, porque lo iba a vender seguro, y entonces había veces que el Chacolí, pues bueno, no era como debiera, pero bueno. Pero normalmente los productos que se movían, que se desplazaban grandes distancias, solían ser productos más bien caros, productos que estaban reservados para las gentes más acomodadas, para las mejores mesas cuando eran alimentos, comida.
Hoy en día, de alguna manera, Claro, eso se ha extendido mucho más. se ha extendido, ya se puede transportar todo, se puede transportar rápido, vas al supermercado y miras la procedencia de cualquier producto, desde pescado hasta fruta, verdura, y a veces son los sitios más insólitos. Eso está muy bien, es muy cómodo tener determinados productos en cualquier época del año, pero esto también provoca daños, eso que dicen ahora, daños colaterales. Tenemos unas piñas estupendas todo el año que llegan de las Azores o de Sudamérica o del Caribe. Ya, el otro día vi unas que, o sea, en la propia etiqueta te marcan que han venido en avión. Claro, Para marcar la frescura sí. comparadas con la que te viene en barco. Claro, pero dices, pero es que para que yo me coma esta piña fresca, ha habido que gastar que quemar un montón de litros de carburante. Y luego, claro, también esto tiene consecuencias económico-sociales. Esos comercios, esas cosas, esas piñas que llegan en avión o en barco, el que las está plantando, cultivando, recolectando, metiendo en la caja, está recibiendo unas cantidades de risa en comparación a lo que nosotros estamos pagando luego, porque las empresas occidentales ya se ocupan de apretar, de estrujar, ¿no? O sea que, al margen de todo este comercio globalizado, es cierto que está recuperándose el concepto de kilómetro cero, que normalmente asociamos con el cuidado del medio ambiente y con una economía más solidaria, aunque en realidad no es exactamente eso. Es decir, puede ser kilómetro cero, pero no ser un producto de temporada, no seguir normas de protección medioambiental, tanto en la producción como en la comercialización. No voy a hablar de la cantidad de plástico con el que se envuelve esa manzana kilómetro cero, que dices, bueno, vamos a ver, lo que estamos ganando por un lado, lo estamos perdiendo por otro. Y luego, además, claro, la comercialización, la publicidad muchas veces tiene trampas con esto del kilómetro cero. Identifican esto con productos de España, que a veces tiene hasta un contenido ideológico en determinados casos. Y luego, a mí siempre me ha hecho mucha gracia lo de envasado en Navarra. Sí, o sea que luego tú miras el bote y sí, los espárragos están envasados en Navarra, pero los espárragos son peruanos o son chinos. Entonces, es un kilómetro cero que hay que mirarlo con cierto detalle. ¿Y se usaba antiguamente siempre la moneda o había truque u otros elementos de cambio? Bueno, en sociedades primitivas, en sociedades rudimentarias, que todas lo han sido en algún momento, se ha utilizado el trueque, que de hecho se ha mantenido en algunas zonas hasta fechas muy recientes. En ciertas zonas de Sudamérica, de Polinesia, prácticamente a día de hoy se mantiene el trueque, y de hecho se ha recuperado en algunos lugares también. Por ejemplo, en Argentina, pues hace una década, cuando toda aquella crisis del corralito y todos aquellos problemas... Sí, un poco más, porque yo estuve... va a hacer 15, ha hecho 14 años. Sí, fue la primera década de este siglo. Claro, ahí no había liquidez, no había dinero que estuviera funcionando, y mucha gente tampoco tenía trabajo. Entonces se recurrió al trueque. Y estamos hablando de Buenos Aires año 2005, o sea que decimos... ¿es inviable? No, pues no es inviable, se recurrió a eso. O sea que al final es un mecanismo que en algunos momentos ha reflotado. Pero ya digo que es más propio de sociedades arcaicas, y en principio es un sistema bastante justo, porque ambas partes intercambian bienes de primera necesidad normalmente con un valor relativo conocido por todos. Digamos que hay unos precios más o menos objetivos. Pero a partir del momento en el que las sociedades se empiezan a complicar, se jerarquizan más, se comercializan objetos que ya no son de primera necesidad, sino pueden ser objetos de lujo, objetos de adorno personal. Ahí el trueque ya empieza a verse también influido por las leyes del mercado, y entonces habrá quien tenga más capacidad de presión, habrá quien tenga más capacidad de resistencia. Es decir, que el trueque tampoco es un sistema en sí mismo idílico, va a depender mucho de las circunstancias. Sí, la necesidad. Al final, el que más necesita es el que acaba. Exactamente. Estás dispuesto, es lo que pasa ahora cuando regateas con los subsaharianos que te están vendiendo en la manta, en el casco viejo. Pues al final, dependiendo de lo que le haga falta, estará más dispuesto o menos dispuesto a ceder, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, salvo en estas sociedades más primitivas, lo habitual ha sido el uso de la moneda.
Lo que pasa es que la moneda no ha sido siempre lo que hoy conocemos. Es decir, para nosotros decimos moneda y pensamos en una chapa de metal, en una plaquita Bueno, redonda. cada vez menos, porque ya... Bueno, cada vez menos. Sí, le quedan, Cada le vez quedan menos. 2 días. Sí, porque entre los Bizum y todo este tipo de sistemas, yo tengo que decir que yo siempre he sido muy de tarjeta, o sea, de pagar con la tarjeta. Y alguna vez en algún supermercado me han dicho, joder, es que llevas 3 yogures, o sea, esto no puedes pagar con tarjeta. Ya es un poco la inercia, ¿no? Pero bueno, es cierto, la moneda todavía sigue estando vigente, algo más los billetes, pero no siempre ha sido así. O sea, de hecho, por ejemplo, en la América precolombina, el cacao, las bayas de cacao y los granos de cacao se han utilizado como moneda y, por ejemplo, los cronistas españoles cuando llegaban ahí decían y un cerdo vale 16 granos de cacao y un no sé qué vale tantos granos de cacao. Y de hecho en zonas rurales indígenas de Sudamérica se ha seguido utilizando el cacao, el grano de cacao como moneda hasta el siglo XIX. Y en otras zonas, pues sobre todo en el Pacífico, la moneda eran conchas o eran algunos tipos de piedra. O sea que sí ha predominado la moneda, pero la moneda no es siempre lo que nosotros entendemos por moneda. Bueno, y tenemos el paquete de sal que te hemos metido. ¿No es cierto que la palabra salario proviene de que en algún momento se hicieron los pagos por trabajo con sal? Sí, es verdad, parece un poco casi de chiste, pero parece que eso data de la época del Imperio Romano, que sobre todo a los soldados, a los legionarios, les pagaban con sal. Y de ahí efectivamente deriva la palabra salario. Les pagaban con sal porque la sal era fundamental para conservar los alimentos, entonces la sal tenía un alto valor de mercado. A ti te pagaban en sal y luego tú ya te ocuparías de convertir esa sal en moneda, de vender esa sal. Hoy en día la sal es un producto que simplemente lo utilizamos para que la comida nos sepa mejor o más o menos mejor, pero antes era fundamental. Si no había sal no se podía conservar la comida y muchas veces era vital para sobrevivir. Que por cierto la sal nos pone en contacto con otra forma de trabajo que también se acerca un poco a lo que pretende este mundo del mercado social. Hubo un tiempo en el que, en concreto las salinas de Añana, pero prácticamente todas las salinas, se trabajaban fundamentalmente de forma comunitaria. Es decir, las eras, las parcelas en las que se produce la sal, iban rotando de unos productores a otros, trabajaban comunalmente, colectivamente en el mantenimiento, en las reparaciones, había incluso a veces unas legislaciones específicas en determinadas zonas salineras, porque es un trabajo que es muy difícil que haga una sola persona, es un trabajo que hay que hacer en equipo y hay que hacer que ese equipo funcione, que esté bien engranado. Entonces el trabajo era fundamentalmente comunitario. Sí, pues de todo esto que me cuentas de lo local en el pasado, no sé si nos tenemos que quedar con el local que nos venden en las grandes superficies, en los centros comerciales, o con esto que ha pasado. Igual hay que afinar un poquito más Sí, yo creo que cómo es lo local, ¿no? mirar siempre las etiquetas es importante, Sí, porque hay veces que cuando mi mujer y yo vamos al supermercado nos lleva un rato escoger lo que compramos y tú estás ahí mirándote todo con cuidado y de repente ves que llega alguien y se acerca a las estanterías, coge 5 botes de algo, los echa y dices, joder, estupenda ignorancia o ingenuidad, que ahorras un montón de tiempo. Pero bueno, no es lo más adecuado. Cuando ya lo tienes mirado, también ya... Sí, vas un poco más a tiro. Un voto de confianza. Igual lo tiene mirado ya. Bueno, no sé yo, porque lo que veo comprar así masivamente no suele ser precisamente lo mejor. Pero bueno, bien. Pero bueno, no todo lo que te hemos metido en la bolsa es local. A ver qué tienes más. Sí, pues por ejemplo hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el chocolate. Yo tengo que decir que aquí me dejo ganar por la gula facilísimamente. ¿De dónde es? Pues he estado mirando y tiene una curiosa trayectoria. El cacao es de Madagascar, luego la elaboración, la conversión en chocolate se hace en una empresa italiana y aquí está distribuido por una empresa de Córdoba. Reconozco que no sé muy bien el porqué de este largo itinerario. Sí, lo más lógico sería que se elaborara en origen, ¿no? En origen, sí. Claro, pero uno de los problemas que tienen en el sur con la exportación de sus productos es que desde los países occidentales se imponen unos aranceles elevadísimos a los productos procesados.
siempre y cuando no los procesen ellos, claro. O sea, Claro, en claro. China obviamente no existen esos aranceles y yo llevo allí mi fábrica. Pero a las materias primas no existen esos aranceles tan elevados. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque si yo negocio la materia prima muy barata, pues me la traigo en cantidades enormes, ¿no? Entonces el movimiento del comercio justo hace lo posible por promover cooperativas en origen para que las materias primas tengan el mayor rendimiento económico para quien las está produciendo, porque esa vía, vamos a decir que sí es viable, pero no le queda más remedio que procesar el alimento en destino, porque si no el precio de esa tableta de chocolate sería inasumible. O sea que en cualquier caso les tenemos agarrados por un lado o por otro lado. Eso es. Hombre, eso explica algunas actuaciones. Por ejemplo, yo hace poco leía que el año pasado los gobiernos de Ghana y Costa de Marfil producen pues alrededor del 60% del cacao mundial, es decir, que mucho chocolate del que estamos comiendo, su origen está allí. Habían impuesto un precio mínimo de venta del cacao para que las empresas occidentales no pudieran abusar. Yo no conocía los entresijos de esto que me estás contando, y me sorprendió porque de alguna manera esos gobiernos están luchando por un trabajo digno, o por lo menos por un salario digno para sus ciudadanos, y me sorprendió especialmente que fuera una iniciativa de los gobiernos, porque lamentablemente a lo que estamos habituados es que los gobiernos de todos estos países en desarrollo, tercermundistas, etcétera, se plieguen a la voluntad de las grandes empresas o de los gobiernos occidentales, que muchas veces viene a ser lo mismo, empresas, gobiernos, gobiernos, empresas. Entonces, bueno, pues me parece una iniciativa por lo menos esperanzadora. Vale, y nos queda algo más de lo que venía de Labore, ¿no? Tenemos panela. Vale, sí, mira, la panela, a diferencia del azúcar, al ser prácticamente materia prima, pues arancel que nos ahorramos, ¿no? Ajá. Hablando del azúcar y de lo mucho que se usa hoy en día en los alimentos procesados, en las bebidas, ¿por qué en el pasado fue algo tan importante? No sé, si me preguntas por dos productos estrellas de la época colonial, con todo lo que ello implica de explotación, desigualdad, me salen directamente el algodón y el azúcar. Así, pues, no sé, iconos, ¿no? De Hollywood y demás, ¿no? Sí. Y el algodón, en cierta manera, como motor económico por la industria textil y demás, pues lo entiendo, ¿no? Pero el azúcar no veo qué atractivo podía tener en aquella época, sin que existiera todavía la Coca-Cola, ni tuviéramos todos los productos precocinados de hoy en día. Bueno, el azúcar es un producto que ha tenido un itinerario. Se conoce desde la antigüedad, parece que procede de la India, y en principio era un producto que se utilizaba solamente en casa de los ricos, por decirlo de alguna manera, porque era muy caro el proceso, requiere mucha mano de obra el proceso de transformar la caña en azúcar. Los pobres utilizaban miel. De hecho, aquí, cuando te encuentras con un inventario de las cosas que hay en un caserío en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siempre hay una colmena. ¿Por qué? Pues porque están sacando su propio edulcorante, al margen de que la miel sirva para otras muchas cosas. Entonces se utilizaba, como digo, simplemente para edulcorar cosas por parte de los ricos. También se utilizaba como alimento de los marineros, porque tiene un gran contenido calórico, entonces venía bien. Pero es en el siglo XVI, cuando se llega a América, que empiezan a plantar caña de azúcar, y se va haciendo más asequible y más popular. ¿Por qué? Porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Los productores y las clases altas lo utilizan mucho y se populariza, es decir, todo el mundo quiere utilizar azúcar porque es lo que utiliza la gente acomodada. Claro. Y como se utiliza mano de obra no ya barata, sino absolutamente barata, esclava, porque el azúcar es una de las grandes responsables de la trata de esclavos en el Caribe, en Centro y Sudamérica, el algodón en Estados Unidos, en Norteamérica. Entonces lo que sucede es que tienes azúcar barata y entonces hay que convencer a todo el mundo de que utilice ese azúcar. Ya digo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y se hace
A día de hoy diríamos que se hacen campañas de popularización, casi publicitarias, para fomentar el uso del azúcar. Y ya cuando llega el siglo XIX, la gente no puede vivir sin azúcar. Lo mismo que pasa hoy en día, o sea, no concebimos que en casa no haya azúcar, cuando en realidad... Es el mismo concepto, sí. Sí, pero es un alimento, no voy a decir que absolutamente prescindible, pero muy prescindible y sobre todo muy sustituible por otros productos más sanos y más, digamos, más sociales, más en vuestra línea, ¿no? Sin embargo, al final el azúcar se ha convertido en una necesidad de la que no somos capaces de separarnos, y además tiene un curioso viaje de ida y vuelta. Te he comentado que el azúcar parece que surge en la India. En el siglo XIX, los británicos, que no tienen suficientes explotaciones azucareras en el Caribe, en las pocas islas que tienen allí, deciden plantar azúcar en la India. Y entonces había salido la caña de azúcar de la India, y en el siglo XIX vuelve a la India, pero ya como una explotación masiva. Y a partir de ahí, pues como digo, es un producto que estamos demandando constantemente. De alguna manera ha aliviado un poco esa presión sobre la población, ese abuso sobre la población, el hecho de que a partir de mediados del 19 se empiece a sacar azúcar de la remolacha y de alguna otra fuente, pero aún así el azúcar de caña, que es, digamos, la buena, el azúcar de verdad, pues sigue funcionando controlado por pocas manos y en un régimen de explotación muy duro, muy drástico, ¿eh? Y estos dos ejemplos, el cacao y el azúcar, bueno, tienen una circunstancia común que afecta a otro de los objetivos que entiendo que son los vuestros, los del mercado social. Para las empresas que explotan tanto el cacao como el azúcar, el trabajo de la mujer es tan válido como el trabajo del hombre, es decir, en cantidad de explotaciones de uno u otro producto hay tantas mujeres o más mujeres que hombres. Sin embargo, la mujer cobra menos. Es decir, que incluso siendo explotado, la mujer está más explotada que el hombre. Sí, mira, vamos a aprovechar. Creo que ya hemos acabado con los productos que te habíamos mandado. Mira a ver si tienes ahí unas gafas en la bolsa. Tengo unas gafas que las he visto antes y me han parecido muy divertidas. Sí. Mira, esas gafas son de Equipare, que es una pequeña cooperativa que se dedican a hacer planes de género, tanto para la administración pública como para entidades privadas. Y hace unos años, creo que fue con motivo de la primera feria de mercado social, sacaron esas gafas, ¿no? Que son las gafas moradas, que su objetivo es que cuando te las pones adoptes una mirada feminista. ¿Vas notando algo? Pues hombre, si te soy sincero, yo soy muy de ciencias, a pesar de que me dedico a la historia, y notar no noto nada, pero sí que es cierto que... Hay que llevarlas mucho rato puestas. Eso es, ¿no? Hay que hacerse a la idea de que estamos con estas gafas todo el tiempo. Hay cantidad de cosas que, ojo, a veces no solo a los hombres, también a las mujeres, determinadas generaciones o determinadas educaciones hacen que algunas mujeres tampoco vean lo que se pretende que se vea con estas gafas, ¿no? Sí. El camino es largo, muy largo, evidentemente queda mucho por recorrer, y no solo en los países tercermundistas, porque en el primer mundo a veces vivimos con la ficción de que ya la ley dice que ya hay una igualdad. Sabemos que esto es un cuento chino, sabemos que los papeles lo soportan todo, pero la realidad es muy diferente. Entonces, bueno, pues queda mucho por recorrer, incluso en las sociedades presuntamente igualitarias como puede ser la nuestra. Sí, la igualdad para mí es una de esas palabras que de tanto usarla acaba perdiendo el significado, y cada uno se la acaba llevando a su terreno, ¿no? Yo qué sé, para los liberales la igualdad es una cosa, es la igualdad de oportunidades, ¿no? Luego ya te las apañas tú con tu propio ser. Bueno, empezamos igual, y si te falta una pierna, empezamos igual. Eso es. Que no tiene nada que ver con la equidad, que realmente es lo que podemos plantear, ¿no? Pero en nuestra cultura occidental la igualdad se consigue, ¿no? en la Revolución Francesa. ¿A qué igualdad se estaban refiriendo entonces? Bueno, a ver, la Revolución Francesa nos propone un concepto de igualdad,
pero no es ese concepto de igualdad al que aspiramos ahora. Es un concepto de igualdad muy peculiar. Es como cuando decimos que en Grecia se inventó la democracia. Sí, siempre y cuando fueras ateniense, hombre, de cierta edad, de ciertos recursos económicos, por supuesto no esclavo, porque sí, todos somos demócratas, pero tenemos esclavos. Entonces, con la Revolución Francesa pasa un poco lo mismo. Igualdad sí, pero por ejemplo en las colonias, Francia tenía muchas colonias, en las colonias los no franceses eran ciudadanos de tercera fila, seguía habiendo esclavos, las mujeres no solo no votaban, sino que se les apartó taxativamente de cualquier posibilidad de acceder al poder, a las decisiones, etc. Es decir, que era una igualdad un poco específica y un poco distinta a lo que hoy podemos entender por igualdad. Pero en cualquier caso supuso un cambio trascendental, supuso un cambio muy importante porque acabó con lo que quedaba del mundo feudal que había surgido en la Edad Media, acabó con el poder absoluto de la Iglesia, que imponía muchas limitaciones para muchas cosas, pero lo que se impuso no fue un idílico Estado igualitario. La Revolución Francesa supuso el triunfo de la burguesía. Entonces, simplificando mucho, pero para que todo el mundo lo entienda, fue el triunfo del capitalismo frente a los restos del sistema anterior. Es decir, que los hombres, no tanto las mujeres, los hombres eran iguales ante la ley, pero el Estado, por ejemplo, no invertía en el bien común. El bien común era una entelequia, sí, aspiramos a ello, pero es un bien común al que se va a llegar a través del esfuerzo individual de cada uno. O sea, el Estado ponía muy poco por el bien común. Lo dejaba todo a la libre iniciativa. La burguesía se hizo con la economía y por tanto con el poder, y la mayor parte de la población pues se convirtió en esa masa crítica que trabajaba en las fábricas de esa burguesía. Ya digo que estoy simplificando, pero bueno, para que la gente lo pueda entender. De alguna manera es la igualdad que vivimos hoy en día, es decir, es una igualdad jurídica, pero no es una igualdad económica y desde luego no es una igualdad social. Ni está claro que ese sea el objetivo de los estados, de las instituciones, de los partidos políticos, al menos no de todos. Sí, entonces el concepto este que manejamos nosotras de no tener ánimo de lucro se ha reflejado alguna vez, ya entiendo que así a nivel macro no, pero en otras circunstancias. La verdad es que no. El afán de lucro ha existido siempre, prácticamente siempre, y de hecho ha sido uno de los motores fundamentales de la evolución de las sociedades, de la economía, etc. Evolución es un término que en sí mismo no es ni positivo ni negativo, evolución. El afán de lucro, que no hay que interpretarlo siempre desde un punto de vista estrictamente económico. El afán de lucro puede ser también un afán de poder, de dominio, que al final se traduce en desigualdades. Pero también hay afán de lucro en una tribu amazónica. Lo que pasa es que, claro, el jefe de esa tribu amazónica, ¿qué puede tener más que el resto de los miembros de la tribu? Pues poca cosa, pues van a ser más plumas de papagayo para ponérselas en el tocado o algo así, pero va a haber algo que va a separarle y a ponerle por encima de los otros. Yo recuerdo que hace años leí un libro de un etnógrafo anglosajón que se titulaba Jefes, jefecillos y abusones. Y a mí me pareció un título muy medido y muy sopesado, a pesar de que puede parecer un chiste, porque efectivamente en muchas sociedades lo que hay es simplemente un abusón, pero ya hay una desigualdad. Entonces quizás en un primer momento en las sociedades más primitivas no se puede hablar tanto de un afán de lucro como de un afán de supervivencia, pero en el momento en que una economía se desarrolla, en que una economía tiene unos excedentes, tiene algo que se puede repartir, o lo que es casi lo mismo, que alguien se puede apropiar, la realidad a lo largo de la historia es que el afán de lucro se ha impuesto. Y de hecho, el afán de lucro es el motor de nuestra sociedad actual. Las pocas veces en las que digamos que el afán de lucro no ha sido lo que ha marcado, lo que ha definido, ha sido por iniciativa de entidades, de grupos religiosos, algo que quizás hoy en día nos puede sorprender, porque todos tenemos una determinada visión
habitualmente muy laica y más bien negativa que positiva de la mayor parte de las religiones, no estoy hablando de una religión en concreto, sino en general. Sin embargo, sí que ha habido momentos en los que precisamente las religiones, grupos religiosos, han abogado por una sociedad en la que el afán de lucro no tenía peso. En el caso del ámbito cristiano, pues los primeros tiempos de determinadas órdenes como los franciscanos, por ejemplo, el mundo de los monasterios irlandeses, los eremitas del Valle del Ebro en la época alto medieval, una gente que despreciaba sincera y profundamente ese afán de lucro, ese afán de comodidad, ese aburguesamiento, podríamos decir, ¿no? Por utilizar una palabra que la gente conoce. Sí ha habido momentos en los que la búsqueda de un bienestar general ha prevalecido sobre el afán de lucro, pero muy puntuales, muy puntuales. Pues mira, parece que algunas entidades religiosas siguen un poco en ese camino. ¿Te tiene que quedar algo en la cesta todavía? Me queda. ¿Te suena? ¿Qué es eso? Sí, el roscón solidario que se hace en Bilbao desde hace ya unos cuantos años, que efectivamente está promovido fundamentalmente por Cáritas, que es una entidad en origen dependiente de la Iglesia, y la verdad es que me parece una bonita iniciativa que entiendo que entronca muy bien con todo lo que perseguís. Sí, Cáritas es miembro de REAS y del Mercado Social, y todos los años se organiza este roscón que ya tiene solera en Bilbao. Entonces este año, como no puede ser de otra manera, no va a poder ser en la Plaza Nueva como era siempre, con las colas. Se va a hacer, el reparto se va a hacer en el Museo Vasco. Habrá que entrar en la página web para adquirir los tickets previamente y te asignan una hora para ir a recogerlo y así evitar las aglomeraciones. Este es un ejemplo perfecto de que el mercado social va más allá de productos y servicios. El roscón lo organiza Cáritas, junto con otra entidad del mercado social, la Pico Catering, que además es empresa de inserción, Sí. que muchas veces hay muchas empresas de inserción que forman parte del mercado social, va un poco unido. Pero lo hace también con la Asociación de Panaderos de Vizcaya, con la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y otras empresas junto con las que colaboran y cooperan, además de con toda la ciudadanía que participa, que al final no deja de ser a quien llega y quien hace que todo vaya para adelante. Y el fin último no es el producto en sí, sino que todos esos agentes distintos cooperen, en concreto en este caso para recaudar fondos para los programas de infancia y jóvenes en emancipación de Cáritas. Así que aquí tenemos principalmente solidaridad, ¿no? del propio roscón solidario, y cooperación. De estos dos valores, ¿qué ejemplos tenemos en el pasado? Nos vuelve a pasar un poco lo mismo, o sea, a pesar de lo que he dicho antes, del el afán de lucro como objetivo, sí que es cierto que a lo largo de la historia se han dado muchas actitudes de cooperación y de solidaridad, quizás con un criterio distinto al que vosotros os planteáis ahora. Es decir, muchas veces esta cooperación, esta solidaridad ha derivado más de la pura necesidad, o colaboramos o nos hundimos todos, Claro. Que de que sea por decirlo de alguna manera, un objetivo ético, un objetivo filosófico que estamos persiguiendo. Pero el hecho es que se han dado. Y por poner ejemplos que nos pueden resultar próximos, bueno, pues aquí en el País Vasco tenemos algo que ha estado muy arraigado en el mundo rural, que es el auzolan, el trabajo colectivo que se ha aplicado para arreglar caminos, para arreglar ermitas. Pero incluso han existido en ese mundo rural asociaciones de socorro mutuo, que cuando se incendiaba un caserío, pues bueno, aportaban dinero para que se pudiera restaurar ese caserío. Incluso recuerdo que en varios municipios haber encontrado documentación que hablaba de asociaciones para ayudar cuando alguien perdía su yunta de bueyes, porque claro, en el mundo rural te hace falta un par de bichos que tiren del arado, y cuando se te moría un buey o una vaca, porque siempre decimos buey, pero muchas veces era una vaca lo que se usaba, pero cuando se te moría ese animal de tiro, tus vecinos te ayudaban a reponerlo, ¿no? Otra cosa que se daba en los municipios hasta que se crea la Casa de Misericordia en Bilbao es el mantenimiento por parte de los ayuntamientos, de los municipios, de los niños y niñas abandonadas. En todos los pueblos, todos los años aparecía algún niño, alguna niña en el cementerio de la iglesia, que es el pórtico, en el pórtico de la iglesia, y los ayuntamientos
buscaban una familia en el pueblo a la que se pagaba una pequeña cantidad, una cantidad modesta, pero se le pagaba para que criara a ese niño o a esa niña. Sí que es cierto que había una salvedad que hoy nos puede parecer monstruosa. Eso era normalmente hasta los 6 años. Y a los 6 años la familia tenía la opción de quedarse con ese niño o niña, pero ya no se le pagaba, o de no quedárselo. Y entonces Bueno, el niño o la niña... Los 6 años de aquella tampoco serían los 6 años no de son ahora, 6 ¿no? años de ahora, o sea, yo siempre digo, mi madre empezó a trabajar con 8 años, y no estamos hablando del siglo XVII. La plena adolescencia eran los 6 años ya. Exactamente, hay veces que ves un documental sobre algo que está sucediendo en Bolivia o en Perú y ves niños con 10 años que nos dan sopas con ondas a muchos adultos de aquí, pues porque ya tienen mucho mundo recorrido. Pero en cualquier caso, con 6 años, si no se mantenía esa solidaridad, pues bueno, a la calle. Y también otra cosa que se hacía, que también nos puede parecer curiosa, los ayuntamientos protegían a sus pobres. Y entonces no permitían que un pobre de fuera entrara a pedir al pueblo. Los municipales, los fieles de los ayuntamientos, tenían la orden de si aparecía un pobre, rápidamente ponerle en el límite del pueblo siguiente, y que los del pueblo siguiente hicieran lo que quisieran. Y ellos defendían a sus pobres. Y recuerdo haber encontrado más de una vez datos de que un pobre se ponía enfermo, no podía pedir, y entonces el ayuntamiento le daba diariamente una pequeña cantidad para, bueno, pues para, digamos que un subsidio de desempleo, por decirlo de alguna manera, y estaba protegiendo a esa propia población, ¿no? Es decir, que sí que ha habido solidaridad. El grupo sí tenía conciencia de que había que ayudarse, porque si no la situación... Están viviendo siempre al borde de la crisis, y como dejes que se te escurra por un lado la situación, puede ser catastrófico. Entonces sí que velaban por el grupo. Y también se ha buscado muchas veces la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Pues por ejemplo, los montes comunales. Los montes comunales en los municipios se cuidaban, había limitaciones para su explotación por parte de los particulares, eran el lugar del que todos los vecinos podían coger leña para sus hogares, para sus fuegos, sus casas. Incluso se podía extraer material de construcción con unas determinadas limitaciones, y por ejemplo de los bosques comunales se sacaba madera para fabricar el carbón vegetal de las ferrerías. Pero claro, eso estaba muy regulado, porque si no iban a llegar los carboneros, iban a esquilmar el bosque en 2 patadas, y claro, eso tenía que durar. Entonces, bueno, pues hay una protección del medio ambiente. Recuerdo, una vez me encontré con un documento que me pareció gracioso, a fines del siglo XVIII, a un carpintero de Balmaseda le denunciaban porque la madera que estaba utilizando para fabricar muebles y tal, le arrancaba la corteza y la tiraba. Y dijo él que él no tiraba la corteza, que él cogía la corteza, la metía en un saco y la llevaba a la tenería, porque en la tenería hacían tintes con esas cortezas. Es decir, no se despilfarra nada. Claro, sí, cuando hay poco... hay que cuidarlo, y todo es valioso. O sea, el recoger las hojas que caen de los árboles para que sirvan de cama para el ganado, de alimento después, de estiércol finalmente, o sea, de abono... hay que... no entendían de reciclar, reutilizar, que a veces nos pegamos estas liadas ahora de en qué R estamos, ¿no? ¿Cuál es la más? Sí. ¿Qué color de contenedor es el que me toca? Eso es. Sí, no, el objetivo es no despilfarrar, no malgastar. Ahora vivimos, pues desde los años 50, 60 sobre todo, vivimos una sociedad que todo es de usar y tirar, y no arreglamos las cosas, porque es más barato comprar uno nuevo que arreglar el viejo, pero estamos generando unas montañas, unos volúmenes que es algo que antes no se hacía, porque antes sí había una búsqueda de esa sostenibilidad, de ese respeto al medio ambiente, insisto que muy probablemente más por necesidad que por conciencia, pero el hecho es que existía. No es el mismo criterio que nos puede impulsar ahora. Esa sostenibilidad la buscamos por otros objetivos, pero en la escala de aquel momento el resultado era el mismo. Bueno, sí, igual ese concepto de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que a veces sacamos, pues no sé si habría que ponerlo un poco en duda, o sea, quizás si volviéramos a ese momento con la industria que tenemos ahora, con la capacidad tal, haríamos exactamente lo mismo,
que se ha hecho. Pero probablemente sí, porque al final, como digo, estos toques de mercado social, estos toques de búsqueda de la igualdad, de la sostenibilidad, de no afán de lucro, estaban muy condicionados por la necesidad. En el momento en que no hemos tenido esta necesidad, no hemos estado tan obligados a respetar el medio ambiente para sobrevivir, pues hemos tirado para adelante porque ha ganado el afán de lucro y muchas veces la comodidad. Ahí la psicología tiene también mucho que decir. O sea, de repente nos hemos convertido todos en nuevos ricos. Hemos descubierto lo cómodo que es hacer determinadas cosas, utilizar determinados productos y ni se nos ocurre volver a otros productos anteriores o hacerlo de otra manera, porque es muy fácil y muy cómodo hacerlo así. Pero bueno, yo creo que todo eso está cambiando. Desde luego no tenemos que partir de la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. No, eso está claro que no. Pero ahora nos estamos planteando esta nueva actitud. No es fruto de que intentemos recuperar un tiempo pasado, un idílico tiempo pasado que en realidad no ha existido. Siempre que pensamos en el pasado como, pero es que antes, no, o sea, pensar que antes era mejor es una ingenuidad. Pero ahora tenemos otros criterios, tenemos otros conceptos, somos conscientes de que la Tierra produce suficiente para todos, pero que, bueno, pues que está desigualmente repartido. Pues lo que tenemos que hacer es luchar por equiparar esto. Ayer mismo oía a un ecólogo que decía que para el año 2050 se calcula que seremos cerca de 10.000 millones de personas en la Tierra, pero que solo el 10% vivirá en el primer mundo. El 90% de la población, dentro de 30 años, va a vivir, digamos que en malas condiciones, utilizando un término lo bastante vago pero claro para entendernos. Evidentemente, esto no es viable. Algo hay que hacer, porque no puede ser que el 90% de la población esté malviviendo para que el 10% de la población vivamos bien. Digo vivamos porque yo espero estar en el 2050 todavía. Hay que buscar salidas, y yo creo que esta actitud, esta búsqueda de un mercado social, como es vuestro caso, unida a otras iniciativas, va en esa dirección. Es, como decimos, un pensamiento nuevo. No existen unos claros precedentes históricos, de hecho más bien todo lo contrario, pero no por ello vamos a descartarlo. Tenemos esta idea, tenemos estos objetivos y hay mucha gente que está apostando por ello. A mí en estos casos siempre me viene a la cabeza un poema de Mario Benedetti, que luego se convirtió en canción, que decía que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Pues efectivamente, en la calle codo a codo somos más que dos. Tenemos que juntarnos y tenemos que plantearnos esto como lo que es, como una revolución. Sí, a ver si no se convierte como la francesa, pero sí, eso debería ser, realmente es un cambio. Toda revolución tiende al final a hacerse acomodaticia. El que la controla, y yo os remito al que quiera a leer o releer La rebelión en la granja de Orwell, y cuando llega ese momento en el que aparece una pintada que dice todos somos animales, pero unos más animales que otros, yo creo que eso recoge muy bien este espíritu. Pero aún así, aún asumiendo que las revoluciones también se acaban aburguesando, pero suponen pasos adelante, incluso con ese aburguesamiento. Entonces yo creo que es importante esa revolución. De hecho, todos estos pasos que están dando adelante, pues las grandes transnacionales y demás, que publicitariamente van transmitiendo estos valores, no dejan de ser producto de que la sociedad lo ha ido demandando. Lo está demandando. O sea, no tiene más. Obviamente no son valores puros, te engañan por donde pueden, pero los cambios de fondo que vayan pudiendo generar vienen por este trabajo que se está haciendo. De motu propio no lo van a hacer. No. Y es un poco lo que hay que conseguir. Ponerse la medalla de que hayas conseguido, pues se la van a poner ellos. Esto es un poco lo de siempre. A mí me recuerda un poco esto cuando en los 80 el movimiento de la insumisión pues acabó con la mili, ¿no? O sea, junto con Aznar en aquel momento. Aznar y el movimiento de insumisión acabaron con la mili. Entonces, había unos ahí pequeñitos que seguían luego que decían así, levantaban la mano y decían que nosotros lo que queríamos era acabar con los ejércitos, ¿no? Entonces, ya, ahí quedó, ¿no? Ya, bueno, se acabó con la mili y a todos nos sirvió y bueno, pues... Sí.
Hombre, fue un salto importante, pero efectivamente... Lo que decías, saltos importantes, pero hay que seguir peleando. Eso es. Bueno, pero también todo esto, toda esta revolución, por decirlo utilizando las palabras que estamos manejando, entiendo que debe ir más allá del este producto es ecológico, este producto es kilómetro cero. No solo son productos y unos determinados servicios y unas determinadas voluntades sociales, sino que se tiene que hacer extensivo a toda la sociedad. Y ahí es, y pregunto desde la ignorancia, ahí es donde creo que vosotros, el RECA, tenéis algo que contar. Pero ya te digo que he oído campanas. Sí, a ver, es una cuestión habitual, ¿no? Que normalmente se piensa que dentro de estas iniciativas pues hay cosas ecológicas, empresas de inserción, cuestiones sociales, pero bueno, somos muchas, en muchos sectores y en actividades muy diversas, pues desde las finanzas hasta la comunicación, la vivienda, por supuesto la energía, tanto la comercialización como la generación, que hacemos nuestro día a día poniendo la mirada en estas bases de las que hemos estado hablando. En definitiva, poniendo a las personas en el centro en vez de al capital, ¿no? Que es uno de los lemas que trabajamos siempre, ¿no? La vida en el centro en vez del capital. En nuestro caso, damos servicios muy variados relacionados con las tecnologías, con el diseño, con lo audiovisual. Y dices, ¿qué puede pintar? Pues lo hacemos en gran medida a entidades del tercer sector. Yeah. ¿Y esto qué hace? Que de una forma u otra estés involucrado en la consecución de sus objetivos, que como no puede ser de otra manera, van muy en línea, son muy similares a los que se plantean desde el mercado social. Claro. Sí, o sea que al final, desde otro ámbito, pero vais confluyendo todos en lo mismo. Bueno, de hecho, nosotros, Nico, nos hemos conocido en una actividad que de alguna manera se puede relacionar con toda esta búsqueda de experiencias colaborativas, que ha sido una visita teatralizada que se hace al Castillo de Muñatones, que ha supuesto un trabajo conjunto de mucha gente, muchas entidades, muchos perfiles, por decirlo de alguna manera, que bueno, que lo que estábamos buscando era ofrecer un servicio que tuviera un contenido más allá de la pura comercialización, que es un servicio que además está persiguiendo otros fines relacionados también con la conservación del patrimonio, de nuestra herencia, etcétera, y que bueno, este año, a pesar de todos los pesares, hemos conseguido que se haga las 2 veces que estaba previsto y programado. Hemos estado las 2 veces, nos hemos visto y entiendo que nos veremos, se hace en julio, se hace en septiembre, entiendo que en 2021 nos veremos y a ver si nos podemos ver antes también, en alguna otra cosa. Eso es. A ver, las Navidades igual va a ser un poco conflictivo vernos, pero bueno, en cuanto pase un poco esta fase tan extraña que estamos viviendo, efectivamente a ver si podemos vernos en algún sitio, aunque tenga que ser con cierta distancia y con mascarillas. Ya es algo que tenemos asumido. Y por supuesto, cualquier duda que te pueda surgir relacionada con las entidades que estábamos, con el mercado social, con tal, para eso estamos aquí, por esta vía mismamente. Por eso pues me han surgido, de hecho algunas ya me las has ido aclarando en esto que hemos ido conversando, pero reclamaré tu ayuda más de una vez, porque sí hay cosas, como decíamos al principio, sí, yo compro mucho producto ecológico, pero es otra línea distinta de lo que tú nos estás planteando. Entonces, hablaremos de este tema repetidas mentes. Vale, perfecto. Pues venga, a ver si es pronto. Venga, hasta luego, Nico. Hasta luego.